Pues muchas gracias, Jorge, por estar No, aquí gracias a ustedes, por favor. Qué hermosa invitación. con nosotros. Y bueno, inauguramos el curso con esta actividad. Una de las razones por las que me ha gustado este libro es porque creo que nos invita a los psicoanalistas a hablar de los lastres de nosotros como psicoanalistas y en el psicoanálisis, ¿no? Que es lo que a menudo pedimos a los pacientes que hagan, que intenten hacer consciente aquello que está más o menos escondido. Sí que desde el psicoanálisis, ¿no? Creo que puede ser conocido que la posición que se tiene con el capitalismo o con algunas ramas de la ciencia, ¿no? Y ello lo coloca en un lugar más claro e interesante, pero creo que podemos coincidir, ¿no? Que no he hecho lo mismo con temas como la homosexualidad o simplemente las sexualidades tan diversas que hay en la actualidad. Y cuando a veces lo ha hecho, ha sido bastante desafortunado, lo dicho. Así que con el espíritu constructivo con el que está escrito este libro, que a mí me da por pensarlo como pues, lacaniano, y con el trabajo de articulación que para mí es magnífico entre la intención y la extensión, ¿no? Porque es como plantear cosas que nos atañen como analistas y al psicoanálisis en sí, pero también, ¿no? Ha conseguido llegar a un público muy diverso que no está familiarizado con términos nuestros. Pero, ¿no? Como que es muy claro la manera como lo has escrito y cómo lo transmites. Así que voy a leer una cita de un periodista que se llama Juan Lara y ya te paso la palabra, ¿vale, Jorge? ¿Ok? La cita es, reconocer tu parte opresora para resituar tu parte resistente. Es reconocer tu parte, claro, digamos, la opresión que uno introyecta, ¿no? Sí, es decir, que como tú dices en el libro, no se trata de una acusación de homófobos a los psicoanalistas, ¿no? Sino de detectar cuál es el sesgo heteronormativo en los que todos caemos por no ser conscientes de quizá la estructura patriarcal que ha abrazado demasiado la teoría analítica, quizá. Claro. A ver, por lo pronto, primero, gracias por todas las palabras hermosas que dijiste sobre el libro. Hablas de tal modo que no entiendo cómo Frank no lo leyó todavía, francamente, cómo no lo convenciste más rápido. Jorge, es como si lo hubiera leído, porque tú no sabes... Ah, perfecto. Ah, ok, listo. O sea, te ahorró la lectura. Ahí está. No, pero me lo leeré, de verdad. Ok, ok. Mira, lo escrito, digamos, de una manera clara, es absolutamente mi propósito. Digamos, a mí no me gusta, digamos, los textos que parece que están escritos más bien para no ser entendidos. No es el estilo de escritura que a mí me gusta. Me parece que la complejidad debe estar en las ideas y no debe estar, me salió horrible. A mí me gustan, digamos, los textos que la complejidad está en las ideas y no está en la escritura. No soy, digamos, muy amante del barroco. Puedo disfrutarlo, pero prefiero, pero digamos, no es mi línea. Y lo que decís también de la cita que trajiste de, no me acuerdo cómo se llamaba Juan el Lara. periodista, Mm. también me parece que es interesante. A mí lo que me evoca es algo que trabaja, por ejemplo, también Foucault en el primer tomo de la historia de la sexualidad, que es cuando habla del uso estratégico de los discursos, ¿no? Como el mismo discurso que generó la patología de las sexualidades, digamos, no heteronormativas, particularmente la homosexualidad, generó el movimiento de liberación homosexual. O sea, el mismo tipo de discurso, digamos, cualquier discurso puede ser usado, digamos, no solamente importa. A mí me parece que me aportó un montón la lectura de Foucault. Me parece, no, sin duda me aportó un montón. ¿No? Que no importa solo, digamos, qué dice un discurso, sino que también la otra cuestión es dentro de qué estrategia político-teórica se encuentra ese discurso. Ujú. Y en ese sentido, y ahora yendo más a donde iba tu pregunta, claro, digamos, acusar de homofobia, primero que no creo que la mayor parte de los analistas
no son homofóbicos, digamos. Yo, es más, no sé si conozco un analista homofóbico. Pero esto lo trabaja, no sé si ustedes han leído o les ha llegado el libro de Fabrice Bourlet que se llama Queer Psicoanálisis. ¿Les llegó ahí a Tarragona? No, no, No lo no. sé, no me consta. Es un libro muy interesante también, si pueden, procúrenselo. Y él dice ahí algo que en realidad dice lo mismo que digo yo, pero lo dice con mucha elegancia y mucha síntesis. Me hubiese encantado decirlo tan bien como lo dice él. Él dice, no ser homofóbico no es garantía de no ser heteronormativo. Yo lo digo, pero de otro modo, digamos, como que le doy más vueltas, ¿no? Yo lo que digo, me parece que está en el libro, sí, creo que está. No digo que no es una cuestión de intenciones, de buenas o malas intenciones, sino que está lo que la teoría arrastra, que actúa, digamos, más allá de la intención del analista. También en ese sentido, una cosa que vengo pensando últimamente es que cierta respuesta de cierto psicoanálisis, al menos, como ustedes saben, casi diría que un poco en el backstage de antes que empezáramos a grabar, ya en lo que íbamos diciendo se puede deducir que no hay un psicoanálisis, o sea, realmente es tan compleja, es tan complejo esta actividad que tenemos que tiene una base tan simple, ¿no? Que es diga lo que se le ocurra y que uno escucha y en función de lo que escucha interpreta, pero ahí está la complejidad, digamos, es tan complejo con lo que nos vemos que hay muchas maneras de abrir esa experiencia y de leer esa experiencia, ¿sí? Bueno, por un lado está esta complejidad de poder hacer un discurso que dé cuenta de lo que pasa en la clínica, es extremadamente difícil y apasionante. Y eso también quiero destacar, ¿no? Es difícil, pero porque es difícil también es apasionante. Y después está, digamos, nunca, digamos, digamos, algo que me parece que nunca se puede soslayar, es cómo juega la institucionalidad psicoanalítica, ¿no? En la producción de los discursos. Y hay una parte, digamos, tal vez el libro, digamos, se justifica sobre todo por eso, pienso yo, ¿no? Que hay una parte, digamos, hay cierta, vamos a decir, institucionalidad psicoanalítica que rechaza mucho lo que yo no sé cómo lo podríamos llamar ahora, la palabra de las sexualidades disidentes, ¿no? Digamos, yo diría, yo acá encima tengo una especie de lugar medio bisagra, estoy en un lugar medio bisagra porque al mismo tiempo soy analista, pero también, digamos, el verbo ser me rompe las pelotas en esto, pero voy a decirlo para sintetizarlo, soy gay. Me resulta re problemático decirlo así, pero si no lo vamos a hacer muy largo. Y vamos a decir, la sexualidad es disidente, le venimos diciendo al psicoanálisis, ahora sí como, digamos, como conjunto, no están escuchando algo, y la respuesta de los psicoanálisis muchas veces es decir, no, en realidad los que no entienden son ustedes. Ahora, yo con el tiempo llego a esta conclusión, no sé, conclusión tampoco está bien dicho, llego hasta a darme cuenta de esto. Cuando a uno lo escuchan, uno sabe que lo escuchan. Eso nadie te lo puede decir. Si te quieren decir, si alguien te dice, no entendés que te estoy escuchando, lo único, habla más bien de la terquedad del otro. Yo creo que el ser escuchado pasa algo así como con el orgasmo, ¿no? Si uno, digamos, no tuvo un orgasmo, pregunta, y dice, che, pero esto que sentí habrá sido el orgasmo. Pero el día que lo siente, no pregunta más, porque de eso no hay duda. Bueno, cuando te escuchan, uno no duda, te escucharon y yo si bien tuve muchos años de escucha analítica, que en muchos aspectos fue muy importante y me sirvió, hubo una parte importante que yo diría que yo me sentía escuchado, esto es medio paradójico, ¿no? Pero al mismo tiempo muy lógico. Yo realmente me sentía escuchado cuando empecé a leer los Lesbian and Gay Studies, cuando empecé a leer la teoría queer, cuando empecé a leer a Foucault, ahí sentí que se escuchaba, pero lo diría de este modo, no que se escuchaban lo que yo quería decir, sino que a partir de que me escuchaban, pude empezar a pensar, que es distinto. ¿No? Porque me parece que hay algo que arranca en el otro, digamos, en la posibilidad del otro de recibir un mensaje, ahí aparece la posibilidad de que el propio sujeto lo escuche.
¿no? Bueno, en parte ese fue el proceso, ¿no? Porque como lo digo en el prólogo, el libro fue escrito, digamos, es una especie de, digamos, no se queda en eso, pero nace de una recopilación de distintos artículos que yo fui presentando a lo largo del tiempo y que después les di forma del libro, lo cual implicó modificarlos, digamos, no son exactamente las ponencias que presenté, pero fue un largo, en parte difícil, pero también muy apasionante camino de empezar a leer. En parte la lectura era esta: ¿qué es lo que no se escuchó durante tantos años? ¿No? Y punto tan interesante como ese, ¿no? ¿Dónde estaba el resorte? ¿Por qué no se había escuchado? ¿Qué estaba operando para que hubiese cosas muy fundamentales que no hubiesen entrado en, no sé, ni quiero hacer la cuenta cuántos años hice análisis, mejor no lo hago, ni cuánto gasté, olvídate. Vale, mira, con la conversación tan cercana me he olvidado de algo que es así como un poco protocolario, ¿no? Que sería presentarte. Lo he A esta dado, altura casi me presenté yo lo he solo, dado pero por no. hecho. Pero quiero leerla justamente por la expresión del final, ¿no? Que el otro Ok, día lo hablamos y me dijiste, venga, va, que lo podemos hablar en la actividad. Pues Jorge Reiter es psicoanalista. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde fue docente de materia clínica de adultos. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas y docente invitado en la Universidad de la República de Uruguay. Es autor del libro Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis y de diversos artículos en revistas especializadas. Recientemente publicó un libro de narrativa, Mi educación sentimental. Se define como un fugitivo del lacanismo. Y ahí quería llegar, a fugitivo del lacanismo. y como te decía cuando lo hablamos antes de la actividad, ese es el nombre que le puse también a una charla que me invitaron a hacer. No sé si ustedes ubican un canal de YouTube que está en México, o sea, la sede está en México, que se llama Yoica, no sé si lo llegaron a conocer. Y me invitaron a dar una charla de Yoica y se me impuso, así, pero posta, se me impuso. Fue así la historia, vamos a ir un poquito para atrás. Yo estaba en un asado, esa es una costumbre argentina, hacer asados es carne, ¿no? Y esas cosas. Había muy buenos vinos argentinos, acá también son muy buenos algunos vinos. Ya había, digamos, la noche estaba, digamos, habíamos comido el postre, qué sé yo, igual seguíamos por ahí, tal vez algunas copitas de vino todavía corrían. Y estaba conociendo a alguien, estaba en la casa de un amigo y estaba hablando con alguien que lo conocí en esa reunión. Diría yo que estaba en un estado de inspiración dionisíaca en ese momento. Yo no lo sabía, pero me enteré porque este muchacho me pregunta, me dice, bueno, pero ¿vos sos lacaniano? Y ahí fue cuando me brotó, así tipo de pura inspiración dionisíaca, le dije, no, yo soy un fugitivo del lacanismo. Entonces, cuando me llaman de Yoica para hacer la charla, mira, justo cuando me llaman para hacer la charla, se me impone ese título. Digo, bueno, no le había dicho a la gente de Yoica, lo pensé, le dije, voy a hacer un video que se llame Fugitivo del Lacanismo. Pero después dije, no, me voy a meter en un lío, me van a criticar muchísimo, va a ser un desastre. Y traté de buscar, les juro que yo traté de buscar otro título para el video, quise hablar otra cosa, pero era imposible. O sea, por más que yo quería, se me parecía que tenía que ser eso. Así que finalmente lo hice y bueno, ahora no me acuerdo muy bien lo que dije en ese momento, pero la idea es que yo diría, fugitivo del lacanismo, claramente sí supe lo que quise decir en el momento de esa inspiración, era que yo vengo de ahí, pero también me corro de ahí, porque hay ciertas prácticas discursivas en lo que yo llamo el lacanismo, que no es exactamente todas las personas que abreven o se inspiran en la enseñanza de Lacan, sino ciertos estilos retóricos y de transmisión que me agotaron. Entonces, en ese sentido, fugitivo. Pero como buen fugitivo, o sea, soy un fugitivo que agarra, me lleno mi bolsa con las cosas que saco de Lacan, pero
pero no creo, pero no es mi única referencia para nada. Sobre todo es oponerme, capaz que con esto se los puedo hacer más claro. Sobre todo es oponerme a la idea de que Lacan es la referencia última de todo, ¿no? Y que, digamos, y que todo lo que se diga y piense debe de alguna manera entrar en los esquemas lacanianos. Me parece que esa es la actitud que yo llamo lacanismo y de la cual me corro, digamos, de la cual huyo. Es, Vale. por ejemplo, cuando se dice que Lacan ya era queer. No, o sea, una cosa es que yo estaría de acuerdo si dijéramos, hay elementos en Lacan, también en Freud, que uno los puede pensar retroactivamente desde lo queer como que apuntan para ese lado, pero o sería, digamos, como decir que las feministas le deben a Lacan el feminismo, o sea, cosas muy ridículas que se escuchan, o sea, no sé si en España, pero acá se escuchan realmente. No, aquí se escuchan también. Estas quizá exactamente no. Pero avisarte, Jorge, que la expresión me corro aquí es cuando el hombre eyacula. Tenés razón, lo sabía, he visto porno. El caso es que me has hecho pensar en algo que también nombras en el libro, que haces como las dos posibles concepciones de la vida, ¿no? Y haces un religiosa, la posición religiosa versus la laica, ¿no? La del signo versus la del significante, la de la Sí, garantía del otro, ¿no? Del orden, del Padre, de Dios, versus la invención. bueno, Entonces, sí, no, perdón, pensé que ibas terminado, decime. para llegar a algo de la intención, ¿no? En este tema al menos, supongo que tenemos que detectar antes los sesgos heteronormativos. Te quería proponer de escoger algunos de ellos. Bien, mira, primero mira, no sé si es casual o no, pero justamente yo diría que lo que yo llamo lacanismo tiene que ver con una estructura del discurso religiosa, justamente. Hay un texto sagrado y todo debe entrar dentro de ese texto sagrado, y todo lo que cuestione ese texto sagrado debe ser, ¿cuál sería la palabra? Expulsado, anatemizado, digamos, no encuentra lugar, ¿no? Ujú. Porque de alguna manera evidentemente hay algo ahí de no barrar esa figura. O sea, es curioso porque hasta el discurso que habla de la importancia de la barradura en el otro puede ser objeto de un tratamiento en el que se intente que no aparezca la barradura en el otro. O sea, acá también viene lo que decíamos hace un rato el uso estratégico de los discursos, ¿no? Porque justamente yo puedo usar el discurso de la falta para hacer un discurso totalizador. Porque hacerlo totalizador no depende solo del contenido del discurso, sino de la estrategia teórico, político, institucional que haga con eso. Ujú. Así que viene recontra cuentos de las dos visiones. Yo soy claramente partidario de lo inventivo, y lo inventivo siempre tiene un costado destructivo. Bueno, Frank, que es músico, debe saberlo, ¿no? La creación involucra también un elemento de destrucción, ¿no? Yo, Para crear algo nuevo tenés que correrte de los esquemas, claro, yo creo que pero totalmente, incluso Lacan nos lo decía, ¿no? Que el deseo tiene algo de destructor, ¿no? De algo de... Cuando uno va con un deseo decidido, cuando uno va con su inventiva, con su estilo, como lo queramos decir, hay algo de destrucción. claro, que lo podemos llamar ahí barradura del otro o en otras metáforas muerte del padre también, ¿no? Asesinato del padre, claro. Pero digamos, pero las instituciones muchas veces casi inevitablemente se constituyen en iglesias que lo que hacen es resguardar. Mm. Bueno, cumplen su función, supongo, pero no es la función que a mí me entretiene, digamos. Entonces perdón, Esther, ahora me perdí con... Sesgos heteronormativos. Por Bueno, ejemplo, mira, ahí, digamos, yo cuento para los que, esto vos capaz que te va a resultar reiterado porque vos leíste el libro, pero no, adelante. para el resto, digamos, para la gente que por ahí no lo ha leído, y si no lo refrescamos. Sí. Yo ahí, digamos, en una especie de síntesis, porque, digamos, todo esto es más complejo y tampoco lo tengo todo en mi cabeza, digamos, ¿no? Pues como le pasa a todo el mundo, las cosas las leo, las pienso, tengo una visión clara, después me voy olvidando y después las retomo y así. El saber, vieron que es algo que va y viene todo el tiempo, y que a veces uno lo agarra y a veces se le escapa, o al mismo tiempo lo está agarrando, está en fuga, Ujú. ¿sí? Pero, pero
hay primero, digamos, en respecto de las sexualidades disidentes, yo situaría como un primer hito, si ustedes quieren, importante, en el famoso texto de ¿cómo se dice?, de Freud, de 3 ensayos. Ujú. Ustedes me escuchan, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ahí yo creo que hay un primer problema, que es que Freud mete dentro del psicoanálisis, yo hago la comparación con el caballo de Troya en el texto, porque mete la versión psiquiátrica, ¿no? Estamos en términos de Foucault, estaríamos en pleno desarrollo de lo que Foucault llama el dispositivo de sexualidad, ¿no? Y aparece ahí la clasificación psiquiátrica de las diversas sexualidades. Ujú. Y, digamos, lo pueden constatar, es muy simple, si ustedes van a 3 ensayos, suponen agarran el tomo de 3 ensayos, van a ver que la nota al pie, que está, creo que es la nota 1 o la 2 a lo sumo, van a aparecer todos los psiquiatras que en ese momento están produciendo este dispositivo de sexualidad, que de alguna manera inventa, digamos, en su propia lógica discursiva el concepto de perversión, ¿sí? Ujú. Y esto, digamos, lo trabaja súper bien Arnold Davidson, es un texto muy bueno, se llama La emergencia de la sexualidad. Esa noción psiquiátrica de perversión está definida claramente, si bien no críticamente, o sea, es una definición que se dio por sentada digamos, sin discusión previa, pero es la noción de que perversión es la patología del instinto sexual, siendo el instinto sexual definido enteramente en base a la reproducción, o sea, sería el instinto que tiene básicamente un objeto en el sexo opuesto y el fin en la cópula heterosexual reproductiva, ¿sí? O sea, es como una versión de la sexualidad muy desde la biología, ¿sí? Ujú. Que es una de las facetas de la sexualidad, pero justamente digamos, lo que va a aparecer en el texto de Freud, que hay obviamente otras facetas de la sexualidad. Del punto de vista de esa definición psiquiátrica, la perversión entonces es una enfermedad de ese instinto, o sea, no es que los psiquiatras no supieran, obviamente, que muchas veces la sexualidad no iba por esos carriles, pero en todo caso, si no iba por esos carriles era porque había algo patológico, o algo enfermo, algo no sano, o algo degenerativo, ¿no? Era época donde estaba muy vigente la teoría de la degeneración, que no deja de ser una especie de reciclado pseudocientífico de la teoría del pecado original, ¿no? Y la degradación de la humanidad. ¿Cómo se llama? La caída de la humanidad. Freud, ¿qué hace en el texto? O sea, primer problema que, a diferencia de lo que Freud aprende de la histeria, que no nace de la literatura psiquiátrica, sino nace de la escucha de la histeria, lo que trae de las sexualidades nace de lo que trae la psiquiatría. Yo acá diría, esto es algo que te lo tengo uno de los 150.000 pendientes que tengo, es chequear más este punto, pero justamente él arranca con la homosexualidad, y ahí sí creo que él lo que dice, lo dice en función no solo de la literatura psiquiátrica, sino de la escucha de algunos pacientes homosexuales, ¿no? Todo el apartado de la homosexualidad lleva hacia esa famosa frase, y realmente justamente famosa, porque realmente ahí es donde es una de las cosas más novedosas, no es la única, pero es una de las más, tal vez la más importante en cuanto a consecuencias que trae 3 ensayos, y ahí sí estamos hablando de una afirmación propiamente psicoanalítica, una que no viene del campo de la psiquiatría, justamente contradice lo que trae la psiquiatría, que es la afirmación de que no habría una soldadura originaria entre la pulsión y el objeto. O sea que en principio la pulsión no tiene objeto. Ujú. Digo en principio porque una vez que se establece un fantasma sí tiene un objeto, y en realidad es bastante fijo, pero en principio, digamos, en el momento del nacimiento, nada podría indicar si es que qué objeto para ese sujeto va a ser un objeto
y acá metemos otra variable que tenía una función mucho más secundaria en el discurso psiquiátrico, va a ser el objeto de goce erótico. ¿Sí? Entonces ya introducimos acá, digamos, viene introducida también la idea de una sexualidad que no se agota e incluso supera con mucho lo reproductivo, ¿no? Por eso aparece en Freud esta idea también, digamos, hasta donde yo sé, freudiana, no sé si hay antecedentes en la psiquiatría, pero yo no los leí, ¿no? La idea de la sexualidad ampliada, donde la sexualidad, esta idea donde sí tiene un antecedente, pero clarísimo, es donde uno menos se lo imaginaría. Es en las prácticas monásticas del siglo IV y V de la era cristiana. O sea, ahí sí aparece un claro conocimiento de que la sexualidad iba mucho, mucho, mucho más allá de la genitalidad. ¿Sí? Digamos, pero de alguna manera es un conocimiento que, si bien, digamos, tiene una genealogía, yo diría que es medio paralelo a la línea que va siguiendo Freud. Yo pensaría que Freud lo descubre por su propia escucha. No sé si él leyó, digamos, a estos padres de la iglesia, lo dudo mucho, pero tampoco lo sé. Bueno, la cosa es que, como bien dice Arnold Davidson, acá se produce esa tensión en la que cuando uno lo lee a este punto es muy registrable en tres ensayos. Si Freud hubiese llevado hasta el límite la consecuencia de este descubrimiento que es propiamente psicoanalítico, que no le importa la psiquiatría, y tendría que haber dicho, por lo tanto, en los términos que está planteada no existe la perversión, porque no puedes pervertir un instinto que no existe. Claro. O sea, si, digamos, descubrimos que la pulsión no es el instinto, no puedo pervertir lo que estoy diciendo que no existe. Sin embargo, Freud sigue con digamos, sigue ahí, digamos, como en esta, que no sé si él lo sentía como una tensión, posiblemente no, entre las dos vertientes, donde al mismo tiempo que acaba de decir que no hay un objeto natural de la pulsión, no sé, 4 renglones más abajo habla del fin normal de la sexualidad. O sea, está ahí tironeado entre estas dos cosas. Digamos, y esto deriva en una de las versiones de la lectura freudiana de la sexualidad que va a tener una larga historia posterior. Y esta sí, yo creo que Lacan la limpió impecablemente, que es toda la parte evolutiva, ¿no? Digamos, donde habría las etapas de la libido que necesariamente concluirían, en el mejor de los casos, en la, ¿cómo se dice?, sexualidad genital. ¿Cómo lo llama Freud? Primacía genital, ¿no? Bueno, ahí ya tenés, digamos, un elemento heteronormativo que, como pasa con todas estas cosas, como pasa con las ideas en general, esto no creo que es privilegio del psicoanálisis o solo un defecto del psicoanálisis. Pero vieron que una vez que se establece una narrativa teórica, aun cuando aparecen otras que la superen y hasta la contradigan, en general, digamos, las distintas capas subsisten. O sea, no es que uno solo piensa con la última versión. Digamos, uno hasta no sé si no está bien, pero, digamos, según el problema en el que se enfrente, suele recurrir a un arsenal teórico o a otro, ¿no? Porque además todos tienen su coherencia, digamos, y de alguna manera funcionan. Bien, y ahí diría, ahí estamos todavía con un empréstito que tomamos de la psiquiatría en la teorización psicoanalítica. Y claramente tiene un sesgo heteronormativo, ¿no? Digamos, la versión psiquiátrica claramente era, digamos, una donde había una sexualidad que era natural, que era sana, y todas las demás eran patología, ¿no? No eran pecado, y no eran delito, pero sí eran enfermedad. Muchos de estos psiquiatras, debemos decir la verdad, incluido Krafft-Ebing, ¿cómo se dice? Krafft-Ebing, por un lado, pero hay una coherencia en eso. Por un lado, patologizaban la homosexualidad, pero por otro lado, apoyaban las campañas de defensa de los derechos de las personas homosexuales. Pero eso tiene coherencia, porque, digamos, si estoy diciendo que es una enfermedad, no es un delito, y si no es un delito, ¿por qué habría que sancionarlo? O sea, hay una coherencia ahí. Digo, también para mostrar la complejidad de todo, ¿no? Porque ese mismo movimiento también fue generando, como creo que dijimos hace un rato, las luchas, o lo dije ayer, no me acuerdo, ya me pierdo, en las luchas de derechos de los homosexuales.
Pero ahí todavía es importado. Después se va generando dentro de la teoría psicoanalítica, esto es una construcción, como ustedes saben, muy lenta, muy interesante, se va generando lo que yo llamo el dispositivo heteronormativo más propio y más potente y más sofisticado del psicoanálisis, que es Chan, y acá voy a ser, como siempre, muy preciso con las palabras, para decir cómo yo lo leo. Puedo estar equivocado, digamos, es una lectura que puede haber otras, pero es la articulación del complejo de Edipo con el complejo de castraciones. ¿Cómo está pensada esa articulación en Freud y en Lacan, hasta donde habla de la homosexualidad? Lacan, digamos, yo en el libro me ocupé sobre todo de la homosexualidad. Lacan deja muy temprano de hablar de la homosexualidad, muy temprano. Habla bastante en los seminarios 4, 5 y 6, y después prácticamente aparece muy de vez en cuando el tema. Pero mientras aparece, aparece claramente como perversión y aparece vinculado a esta lectura de, digamos, a la articulación de complejo de Edipo, complejo de castración, donde cualquier sexualidad, digamos que, a ver, ¿cómo lo digo? La única garantía, no sé si es la palabra exacta, pero es la que me sale ahora, lo único que daría cuenta de que alguien supuestamente asumió la castración es que desee heterosexualmente. O sea que tenemos como una especie de versión que ya no es la de enfermedad-salud, pero yo diría que en nuestro territorio corre bastante pareja, que sería, digamos, la idea de que cualquier sexualidad que no sea heterosexual está basada en un rechazo de la diferencia, no en otra manera de ubicarse ante la diferencia, sino en un rechazo de la diferencia. Y ahí aparece el elemento heteronormativo, digamos, te diría que este ya no es importado, este tiene el sello de la teoría psicoanalítica misma. Encima es un discurso muy sutil, muy explicativo, lástima que es muy opresivo para las otras sexualidades, o sea, estaría todo muy bien, lástima que jode a mucha gente. No, y que como tú rescatas también en el libro, ¿no? La cosa está en que a veces queda confuso, se resalta tanto la genitalidad, ¿no? Que queda por elegir. ¿A qué se refiere? ¿A heterosexualmente en el plano fálico o en el plano genital? Y siempre hay como al final ese equívoco. Justo estaba hablando de esto con un amigo esta mañana, ¿no? Pero es un tema sobre el cual yo vuelvo porque me resulta muy interesante y también a veces en el psicoanálisis cuando se habla de falo, yo nunca sé muy bien de qué están hablando, honestamente. O sea, es tan escurridizo el uso que se hace y tiene esa estructura que a mí me fastidia mucho, que todo lo que digas puede ser rebatido, porque como el discurso es tan ambiguo, entonces nunca sabemos muy bien de qué estamos hablando. Pero en todo caso, digamos, eso sí lo trabajo y ¿viste? Te habrás dado cuenta, Esther, yo en el libro soy muy, en eso tengo un estilo, me parece, de pensamiento más afín al de Freud. Viste que Freud cuando te hace el desarrollo de sus ideas, te muestra de dónde las saca. Ujú. O sea, y yo doy muchos ejemplos en los seminarios de Lacan, en esos seminarios donde se ocupa el tema, para mostrar que, digamos, que la genitalidad claramente interviene en cómo está pensando Lacan a esa altura las narrativas edípicas. Yo también voy a decir lo siguiente, yo no creo que la materialidad de los cuerpos sea indiferente, la verdad que no me parece que, digamos, tampoco me parece que haría una separación radical entre falo y pene. Digamos, cuando se dice el falo no es el pene, me parece que va a existir la estructura de la negación freudiana, ¿no? Como, ¿no? Esa estructura de querer, digamos, pero ¿por qué se llama falo entonces? Algún vínculo tienen, si no, no se llamaría falo. Entonces me parece que aceptaría que después el falo puede ser cualquier cosa, puede ser el auto, puede ser la plata, pero tiene un vínculo, me parece, con el pene. Ujú. Eh, y ahora me perdí lo que iba, me perdí lo que iba a decir. Mira, cuando leía por, bueno, esta última vez, ¿no? Que me lo estaba así releyendo, pensaba en que algo que incluye lo heteronormativo sería lo patriarcal. Y, Ujú.
a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Contigo con los estudios queer, que son los estudios feministas que me iluminan muchísimo más para cómo entender estos temas. Y para mí, por ejemplo, algo que sí que he podido localizar o que pienso de la teoría analítica es que hay una nomenclatura patriarcal, como por ejemplo, decir que la mujer tiene envidia de pene, cuando por ejemplo lo podríamos llamar rivalidad fálica, porque entiendo que la envidia de pene también está entre dos hombres, no solo entre una mujer, ¿no? Hacia un hombre. O también lo que tú Ujú. rescatas en el libro de poner el falo del lado del pene y el no falo del lado de la vagina. Eso da cuenta, ¿no? Le da ya un valor. O, por ejemplo, todo lo que se llama del goce otro, el goce femenino, la posición masculina inconsciente, la posición femenina, son nomenclaturas que no ayudan, dan obstáculo, porque continuamente estamos confundiendo, no queda claro si nos referimos al sexo genital, al género, a la posición inconsciente, y creo que de esto sí Totalmente. que se hace mucho uso político y transferencial. Cuando, Estoy totalmente, creo que tienen lo que decís, si te capto bien, está emparentado con lo que yo te decía, que se hace un discurso a veces, que yo creo que a veces es a propósito, no sé si con un propósito tan consciente, pero estratégico, de que es tan confuso que casi no te puedes oponer, porque es como no tenés dónde agarrarte para, ni siquiera para oponerte, ¿no? porque si lo dices te van a decir, no, yo no he dicho eso, me refería a lo otro. Exactamente. Ay, es desesperante. Es desesperante, porque entonces, todo lo que decís se corren. ¿Viste? Y como siempre hay una frase de Lacan que se puede citar para decir lo contrario, porque Lacan se contradice tantas veces, ¿no? O dice cosas tan contradictorias, como cualquier buen pensador, por otra parte. Y lo que sí que encontramos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de, amplío también al feminismo, las sexualidades en plural, ¿no? Es como siempre se rescata el caso por caso y de esta manera se evita hacer teoría de eso, ¿no? Lo que tú dices en el libro, que la homosexualidad o se ha tratado como una patología o no es un tema. Exacto. En No, cambio, creo que tú ¿cómo? sí que logras rescatar dos elementos cruciales, ¿no? De lo que sería lo diferencial de, de los efectos de la homosexualidad, que sería la injuria y la experiencia del closet, ¿no? Esto ya es un aporte que yo no he leído en ningún otro sitio. Y que si lo pensás, tampoco fui muy lúcido. Es como, si yo creo que si uno lo piensa, es tan evidente que ahí yo, mira, justamente, me llevaste a un punto que últimamente le estuve dando alguna vuelta mentalmente y charlando con amigos, que es el argumento, sí, el argumento del caso por caso, porque como tantas veces, bueno, mira, hoy estoy re con el tema, porque yo de ninguna manera estaría en desacuerdo que trabajamos caso por caso. Pero el argumento del caso por caso, en mi opinión, se usa muchas veces para despolitizar las subjetividades. Quiero decir lo siguiente. Primero, yo creo que, digamos, si solamente ponemos el acento en el caso por caso, prácticamente estamos a un paso del individuo. O sea, estamos volviendo al individuo, digamos, porque el caso por caso, ¿qué quiere decir? Que alguien se funda a sí mismo, que no tiene vínculo con el lugar que ocupan las relaciones de poder, con el lugar que ocupan las instituciones, con el lugar que... O sea, ¿qué sería ese sujeto del caso por caso? O sea, con la excusa del caso por caso, lo que yo creo que muchas veces se hace, lo que más comúnmente se hace, sobre todo cuando nos metemos en estos temas, es plantear como si habría que considerar, digamos, como si el lugar político que ocupa tu subjetividad, perdón, el lugar político que ocupa tu sexualidad no fuese trascendente en la forma de subjetividad en que estás producido. O sea, sería pensar que es lo mismo analizar o la manera de pensar, digamos, de leer un discurso de alguien que es, vamos a decir, lesbiana, ponele a alguien que es hetero, una mujer cis hetero. Y no, yo creo que no es lo mismo, que no podemos escuchar, si creemos que escuchamos a dos sujetos digamos, que no tienen ningún vínculo con el lugar político que ocupan, yo creo que vamos a escuchar muy mal
Y llevamos a eso que con, viste que vos lo habrás leído, Esther, yo insisto que es psicologizar, es creer que algo es efecto, digamos, que se puede pensar solo en términos psicológicos. Yo creo que para pensar en términos psicológicos o subjetivos, como lo querramos llamar, justamente lo que hay que hacer es entender lo que no es psicológico. Miren, les doy un ejemplo que lo tengo en mente porque de hace pocos días, ¿no? ¿Vieron? No sé si les pasa esos momentos que estás entre un paciente y otro que no tenés tiempo para leer. O sea, yo para sentarme a leer tengo que tener, no sé, tengo que sentir que tengo al menos, no sé, 3/4 de hora, pero tenía, no sé, 15 minutos, 10 minutos. Entonces, a veces lo que hago es, bueno, si ya me hice un café o lo que sea, me pongo a ver viste estos videos que hay en YouTube. Me puse a ver uno que era de una institución que hay en París que recibe chicos de los suburbios de París y los recibe por unas pocas entrevistas, ¿no? Y entonces justo contaban el caso de un chico gay en los suburbios de París, ¿no? Primero que me sirvió, me pareció muy instructivo ver que los suburbios de París no deben ser muy distintos que los suburbios de Buenos Aires o de cualquier lugar del mundo, donde sigue siendo muy difícil ser un pibe gay, digamos, no, qué sé yo, no, supongo que pasará lo mismo en España. Acá hay lugares en Buenos Aires donde, por suerte, ya no es tan difícil, pero esos son lugares chiquitos, el mundo sigue siendo bastante hostil para las otras sexualidades. Y entonces estaban contando de estas entrevistas con este pibe desde una escucha, no era un psicoanálisis, pero era una escucha psicoanalítica. Obviamente yo vengo trabajando tanto este tema que enseguida estuve atento, quería ver, digamos, qué dirección tomaba, digamos, cómo lo leían, digamos, cómo se leía. Y la verdad que debo decir que no vi nada, digamos, que hubiese un discurso patologizante de la sexualidad en el sentido de como podría haber sido en otro tiempo, ¿no? De creer que el problema era que fuera gay, digamos, como que habría que haberlo llevado hacia heterosexualidad. La verdad que de eso, en lo que dijeron, yo no escuché nada. En ese sentido diría que el discurso no era heteronormativo. Pero lo que sí me parece que tenía el discurso, y acá tiene que ver con esto que estaba hablando recién, es que todo estaba planteado, digamos, el pibe estaba súper angustiado, la pandemia le hizo muy mal, porque él, digamos, prácticamente estaba peor cuando estaba en el colegio. ¿Se dice colegio o liceo? ¿Cómo Sí, dicen? bueno, no sé. El secundario, digamos, el Ah, periodo. el instituto, sí. Él estaba en el instituto y digamos, como dice un paciente mío, que es una expresión que me hace mucha gracia, performaba masculinidad, o sea, se hacía el heterosexual, digamos, se hablaba de chicas y todo lo demás. Claro, y lo que no aparecía en el discurso, digamos, que se transmitía, no aparecía, digamos, aparecía como que todo fuera un problema psicológico del pibe, que si se angustiaba era un problema psicológico de él. Lo que no aparecía era, digamos, situar que el pibe se la tenía que ver con la homofobia, que no era una fantasía de él, no era solo un problema psicológico de él, sino que era algo, digamos, no se hacía una lectura de en qué relaciones de poder estaba ese pibe, que yo creo que si se hace esa lectura, es más potente la posibilidad de ayudarlo, porque obviamente desde el consultorio uno no va a resolver los mecanismos homofóbicos o heteronormativos del mundo, pero si el analista los tiene claros, creo que le puede ayudar mucho mejor, si el analista los lee, le puede ayudar mejor a ese sujeto a plantarse ante esos mecanismos, porque se va a tener que plantar ante esos mecanismos. De hecho, digamos, lo que estaba haciendo, lo de performar masculinidad, era una forma de plantarse ante esos mecanismos. Solo que era una forma que tenía un costo enorme para él, porque era algo así como desaparecer. Era una especie de, no sé, usando un poco brutalmente categoría de Winnicott, es construir un gigante falso self, digamos, donde su propia forma de disfrute no iba a tener lugar. Entonces, digo, ahí ya, digamos, no había una heteronorma actuando en el sentido de impulsarlo hacia la heterosexualidad, pero me parece que hace falta un poco más, que no es solamente aceptar, digamos, otras sexualidades, sino entender que como sujetos estamos, no solamente nos
produce como sujeto el lenguaje, o si ustedes quieren, el lenguaje que nos produce como sujetos siempre y desde el vamos está atravesado por relaciones de poder que constituyen lugares distintos. Ujú. Sí, entonces ahí, digamos, ahí es donde se arma el problema del caso por caso. Porque, digamos, si tomamos todo caso por caso, lleva a psicologizar, a eso que llamamos... Mira, les puedo dar un ejemplo de su barrio, porque ustedes, Tarragona es Cataluña, ¿no? Sí, está en Cataluña, sí. Bueno, mira, estoy leyendo, tal vez escriba algo respecto, un texto de Miquel Bassols, que es Sí, 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 como sí. si se, es de allá, ¿no? Que es, no sé si lo leyeron, ¿leyeron este? Ah, es No, que acá se publicó, no sé si se publicó en España esto. No lo sé, Creo que sí, ¿no? yo creo que sí. Ah, ni idea. Es un texto en que él, por eso me interesó, porque el texto se llama La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente, y tiene un subtítulo que dice sobre un informe de Paul B. Preciado dirigido a los psicoanalistas. Es como la Hemos respuesta. compartido en el Facebook, ¿verdad? Exacto, Sí, exacto. Algunas cosas dije de este. me gustó mucho. Entonces, tiene muchas. Una es esta, ¿no? Que todo el tiempo apela a ese argumento del caso, como que hay que verlo todo caso por caso. Y yo creo que yo estoy en la vereda opuesta. Yo creo que no se puede pensar ningún sujeto, pero mucho menos en este momento de la historia un sujeto trans, si no incluimos además el colectivo trans. Porque el sujeto trans primero está producido. Que haya un sujeto que se nombre trans, solo es posible porque hubo un colectivo trans, hay un colectivo trans que al luchar produjo nuevas subjetividades que no existían antes de que ese colectivo existiera. Entonces les leo una cosita nada más, porque me podría dedicar toda la charla y no tiene sentido, ¿no? Pero es un ejemplo más de lo que yo llamo psicologizar. Ujú. Porque dice Miquel, ¿no? Dice que Paul reivindica una condición trans, dice, un modo de ser que se siente enjaulado por los discursos dominantes sobre sexualidad y género. A mí, perdonen, capaz que es amigo de ustedes, a mí me parece una persona inteligente, pero yo en esto estoy, no solamente que estoy en desacuerdo, me parece muy nefasto porque que diga se siente enjaulado por los discursos dominantes de sexualidad y género. No, no, las personas trans reciben una violencia muy tremenda casi permanentemente, no es algo que se siente. Que además haya una lectura subjetiva, por supuesto, y que alguien lo puede tomar de un modo y de otro, por supuesto, pero no es que se sienten perseguidos, son muchas veces perseguidos. Si no, digamos, todo se vuelve un problema psicológico. Entonces, justamente creo que en parte se pierde ahí una lectura más en otro sentido de la palabra estructural. Bueno, no sé si... Sí, sí, no, muy de acuerdo. Barcelona, ahí está. Perdón, ¿puedo hacer O sea, una intervención? Sí, mira, claro justo que sí. sí, Sí, son las 8, podemos abrir debate. Jorge, esto mismo sucede con el tema de la violencia de género en la mujer. Que se, ¿Y de qué forma toma? no, digo que la forma que toma, como que finalmente el discurso es como que en la mujer hay algo, un goce masoquista, ¿no? Que está en esa relación, que te la termina culpabilizando, cuando en realidad hay todas unas cuestiones. Totalmente, podría ser exactamente lo mismo. Exactamente igual, ¿no? Que hay cuestiones culturales que determinan, no es que se siente, Totalmente. es que Ahora, hay una por realidad supuesto, hay una realidad que la somete y la discrimina, hay todo un discurso patriarcal que ubica absolutamente eso. sería una manera exactamente, otro buen ejemplo de lo que yo llamaría, y donde también aparece esto que era donde arrancamos con esta parte de la charla con Esther, que es que si, no se puede pensar solo caso por caso, digamos, porque hay la condición de mujer, que es una condición general, no es caso por caso, determina el lugar que ocupa y determina que sea objeto de una violencia que si fuera hombre no sería objeto. Entonces, Absolutamente. digamos, el sujeto Solamente por ser mujer. singular, el Solamente por sujeto, ser mujer. perdón, exacto, solo por ser Solamente por mujer. ser mujer. Claro, el sujeto singular no es que es o singular, el sujeto singular es como una especie de, exacto, cruce de muchas generalidades. Uno está en el cruce de muchas generalidades, no sé, de qué sé yo,
de ser, vamos a decir, española, mujer de clase media, no sé, católica, todas esas generalidades son las que en su caleidoscopio arman ese sujeto singular, pero no se puede pensar una cosa sin la otra. No se puede pensar lo singular sin lo general. O sea, lo general, yo creo que hay que tenerlo en cuenta y que eso amplía la escucha, pues si no exactamente vamos a escuchar, por ejemplo, a esa mujer solo como una masoquista que no sabemos por qué, digamos, que cayó en el, o mejor o peor, ¿no? Por cuestiones edípicas entendidas como solamente familiares, digamos, podemos entrar ahí por su goce, digamos. Ojo, Y todo el podría sufrimiento ser, ¿eh? Podría ser que esa mujer desarrolle un fantasma masoquista, pero no lo podemos leer solo desde ahí. Claro. Incluso podríamos pensar que ese fantasma fue una libidinización para sobrevivir en una situación de completa disparidad de poder. Vale. Mira, empiezan a haber turnos de palabra. Vamos. Levantad la mano, por favor, ¿vale? Está en reacciones, levantar la mano. Entonces, me he pedido la palabra y luego está Isidre. Mira, quería comentar o bueno, compartir la reflexión que yo verdaderamente, bueno, no sé por qué, bueno, sí que lo sé. Ayer llegamos a una conclusión con Frank. Le pregunté a Frank, que trabaja en adopciones, que qué le parecía si compartía aquí una característica de su trabajo, que es que cuando tienen que realizar las entrevistas a una pareja de 2 hombres o de 2 mujeres, bueno, de 2 mujeres casi que no hay adopciones, ¿verdad? Sí, pero menos. Menos. Actualmente hay más de 2 hombres. Sí, se hace la pregunta de la salida del armario. Y yo pensaba, ¿pero por qué se pregunta esto? Es decir, que existe actualmente todavía la salida del armario, la del closet, sí, ok, pero ¿por qué eso se pregunta en una entrevista Eso es como un protocolo, digamos, es una pregunta que hay que hacer. Sí, hay que hacer luego cada uno como lo plantee y ya es otra historia. Pero claro, sería tan ridículo como plantearle a alguien, ¿y usted cuándo se enteró de que es hetero? Claro. Esto no se pregunta. La cuestión no está en... Porque la argumentación que hay de la administración es decir, bueno, claro, porque de cara a un niño o una niña adoptada, claro, eso lo va a plantear a los padres adoptivos. ¿Por qué no tiene una mamá? ¿Por qué no tiene un no sé qué? Cuando eso no pasa en todos los casos. Lo que sí que vemos que, por ejemplo, sean hombres, mujeres, según mi casuística, hablo, solo puedo hablar desde ahí, sean hombres, mujeres, sea lo que sea, las teorías sexuales infantiles son parecidas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay parejas de hombres que cuando tú estás, por ejemplo, entrevistándolos, dicen, bueno, en nuestro caso es obvio que sabrá que nos sale de nuestra barriga. Yo les digo, no, porque han habido niños y niñas que han dicho a hombres, yo he salido de tu barriga. Mirá, qué divino. Esto ha pasado, al menos en mi casuística, en estos años, pues 5 o 6 veces seguro, en niños y niñas. Es muy interesante. Pero claro, lo que eso es increíble, eso es súper interesante. Ahí hay un campo hermoso para aprender un montón, ¿no? Con las nuevas familias, ¿no? Sí, pero es que ahora se puede responder que sí. Ahora hay bebés que salen de tripas de hombres. Entonces, la cuestión era de que el pene para mí no es el falo, de cómo se construye todo de una manera de darle brillo a ese órgano, incluso al órgano de la mujer, al orgasmo de la mujer, ¿no? Como si con el pene, eso es un discurso social que creo que podemos captar en todas las series y películas que vemos, que con el pene la mujer tendría que tener suficiente para llegar al orgasmo, por ejemplo, que cuando el hombre ya tiene el orgasmo ya se acaba el placer o el tema sexual para la mujer. En esta línea del horror, ¿no? Que dicen que provoca el sexo de la mujer, que yo eso también me lo pregunto, yo creo que si acaso lo que genera horror serían los sexos, no el de la mujer, sino ambos. En el libro, ¿no? Comentas las 3 salidas a este horror, ¿no? Que dice Freud, que es la misoginia, la homosexualidad y la impotencia. Y yo te quería preguntar, ¿no crees que simplemente hay una salida, que es la de la impotencia? Y ya luego, si te lo trabajas, quizá un saber hacer con eso. Pero creo que solo hay una. No lo había pensado, pero está interesante lo que decís. No lo había pensado. Igual sabes que creo que el buen punto de partida, ¿sabes cuál es?
no sabemos. No sabemos. Y sigamos investigando estas cosas. Hay algo en lo que Freud es muy honesto y me encanta, que él dice varias veces en distintos textos, ahora no me acuerdo en cuál, pero no lo dice en un solo texto, pero dice frases del estilo: es humillante, uno se la pasa todo el tiempo dándole la vuelta a las mismas preguntas. Y es así, en este laburo es así, uno se la pasa todo el tiempo con las mismas preguntas y sí. Pero esto que contó Frank me parece tan interesante, lo que se va a abrir ahí, ¿no? De aprendizaje, ¿no? De cómo las nuevas configuraciones familiares nos van a enseñar un montón. Por lo menos ya nos enseñaron, de eso algo digo en el libro, que de ninguna manera, para que se constituyan los sujetos normales que tanto le preocupan a tanta gente, la genitalidad de los padres es totalmente indiferente. Claro. Sí, sí. Y yo, una pequeña cosa también, que no es hoy el día de hablarlo quizá, ¿no? Pero en el campo de las adopciones donde yo trabajo, en la casuística que he tenido, parejas de hombres, parejas monoparentales, parejas de mujeres, parejas hetero, yo no he conseguido encontrar diferencias significativas en la crianza, en la evolución, en ningún sentido. Lo que sí que se ha captado es en qué casos ha habido un deseo más decidido, eso sí que se capta. Pero a nivel Claro, de... pero eso no pasa Claro. por el género ni por el sexo de nadie, ¿no? Yo desde mi casuística yo no he captado esas diferencias. No. Y bueno, pero ahí está, yo creo, mira, mi familia materna es inglesa y yo tengo ese lado súper pragmático, que, viste, me gusta ir a la casuística, no a las ideas que uno tiene sobre lo que es o lo que debería ser, sino qué pasa realmente. ¿Qué te pasa a ti con Y la gente que atiendes, no? exactamente. Y en el tema este no de adopciones, pero de familias, o no lo busqué por ese lado, pero con familias homoparentales, sí leí las investigaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría, perdón, de Pediatría, y llega a la misma conclusión que vos, Frank. O sea, los chicos nacidos de familias homoparentales no tienen ninguna diferencia significativa, nacidos y criados, ¿no? Con las familias heteroparentales. O sea, básicamente es lo mismo. A Lo veces cual es súper interesante, ¿eh? Porque en el Edipo clásico es muy importante que haya una vagina y un pene. Y claro. sin embargo, digamos, si vamos a la casuística, es clara, no hace falta, o sea, no es que van a salir monstruos o todos perversos, como si fuese tremendo además, ¿no? Digamos, Claro. la pregunta misma, ¿no? Ay, ¿van a ser más chicos gay de parejas gay? Me parece una pregunta recontra homofóbica, pero aún así no nacen más chicos gay de las parejas gay. No, igualmente, si hay la fantasía de que los niños se cagan, no se necesita una vagina para cagar a un niño. Claro. No, totalmente. Claro. La Isidre, teoría de la cloaca, como la llamaba Freud. por favor. Isidre, por favor. Bueno, en primer lugar, de agradecer a la Junta Directiva por la actividad esta tan interesante que estamos teniendo. También a ti, evidentemente, Jorge. Gracias, no, gracias a ustedes, es hermoso. He leído la mitad de tu libro, me parece un libro valiente, que ayuda, que da voz a muchos, que nos ayuda, creo, a ser un poco más autocríticos con nosotros mismos, quizá en el sentido que decías, ¿no? Ser un poco también fugitivos del lacanismo entendido como religión, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo con lo que planteas sobre el embrollo, digamos, ¿no? El embrollo entre lo que se dejó Freud después de su genialidad, ¿no? De pensar la pulsión sin objeto en la sexualidad infantil, y luego lo que de alguna manera le ata aún a la psiquiatría clásica, ¿no? Luego tú retomas, digamos, como parte a nivel teórico me refiero, ¿eh? A nivel del corpus del psicoanálisis, como que también ayudó a la heteronormalidad, la lectura que Lacan hace de la ligación entre el complejo de Edipo y la castración, digamos, ¿no? Y en los seminarios 4, 5 y 6. Y ahí estoy bastante de acuerdo en lo que yo conozco y me acuerdo de ello.
Y es verdad que Lacan, aquí él pone, tú lo dices muy bien en el libro y creo que también lo has dicho hoy, la homosexualidad del lado de la perversión. Y luego habla muy poco. Y cuando habla de perversiones, ahí ya no incluye la homosexualidad, quizá porque o él no lo tenía claro, pero entonces habla de sadismo y masoquismo, y voyerismo y exhibicionismo. Por ejemplo, en el Seminario de la Angustia o en Can con Sade, por ejemplo, ¿no? A raíz, bueno, no, la expresión en catalán es otra, pero a raíz de lo que tú dices en el libro y lo que se está planteando hoy, a mí me viene una pregunta que quería hacerte, puedes contestar o no, evidentemente. Si tú, primero, ¿cuáles crees que son las consecuencias de la diferencia sexual anatómica? Si eso tiene consecuencias. Esta sería una. Dos, si la categoría nosológica de la perversión, ¿crees que aún es válida? Estas serían para mí las dos cuestiones. ¿Son dos preguntas? Sí, bueno, como dos cuestiones que también van un poco enlazadas en el libro. Tú hablas de la polémica con Fabián Schegman. Bueno, la polémica, digamos, ¿no? ¿Cómo? Hablas de la polémica con Fabián Schegman. Schegman, sí, sí. Lo de polémica es una palabra que he utilizado yo, pero tú intentas interlocutar y rebatir cosas que él plantea. Pero más allá o más acá de eso, te quería preguntar, es decir, el último, a partir del seminario de 10, creo que Lacan ya no asocia la homosexualidad con la perversión. Creo, ¿eh? Ese sería un tema, porque luego él de alguna manera trata la perversión como un tipo de vínculo más allá de la genitalidad, digamos, ¿no? Lo que conocemos como la posición de objeto en el sentido de agente de provocar el goce en el otro, la angustia, la barra para completarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo. Pero para mí las dos preguntas centrales serían si crees que la diferencia sexual anatómica tiene consecuencias psíquicas aún, y si te manejas a la hora de la praxis o incluso a nivel teórico, si crees que aún es vigente la categoría, la estructura, que llamábamos antes, de la perversión. Es verdad que la palabra perversión tiene mala prensa, digamos, ¿no? Es decir, una palabra connotada muy negativamente. Pero más allá de esta connotación que podemos encontrar en la psiquiatría o en los diccionarios, ¿no? De alguna manera crees que hay sujetos, sean homosexuales, sean heterosexuales, que tienen una estructura perversa y que por lo tanto eso también implica o puede implicar una dirección de la cura diferente a un neurótico, un sujeto neurótico, o a un sujeto psicótico. Bueno, bien. Respecto de la primera pregunta, sí, yo creo claramente que la diferencia sexual anatómica trae consecuencias. Lo que pasa es que me parece que no creo mucho en ninguna narrativa que dé cuenta de si A entonces B entonces C, pero claramente me parece que lo que yo escucho es que, vamos a decir que no es algo que esto de que haya distintos cuerpos que se asimile como un dato más del mundo sin ningún inconveniente. Me parece que se genera sentimientos, angustia, miedos, asco, distintas cosas, ¿no? Como es un tema similar que no hay, digamos, un cuerpo humano, sino que hay dos, ¿no? Con las diferencias que tiene. Yo ahí no sé, capaz que vos no llegaste todavía, pero siempre me gusta citar porque me parece hermosa también la anécdota de el hijo de unos amigos míos, que esto pasó cuando yo escribía el libro, o sea, 2018, ¿no? En la Viena freudiana, que es un pibito que en ese momento tenía 4 años y que entra al cuarto de perdón, a la sala, al baño, digamos, cuando la madre se estaba duchando, y le dice, mamá, ¿vos tenés pito?
la madre le dice que no, y entonces el nenito este de 4 años, que no leyó a Freud, le dice algo así como, bueno, pero no te preocupes, ya te va a crecer. Y eso lo dijo un nenito, digamos, ahora, digamos, ¿no? Digamos, creo que cuando Freud habla de complejo de castración, capta algo que sucede, digamos, le sucedió a este nenito y ahí, digamos, habría otros ejemplos, este es el que tengo a mano ahora en mi memoria. O sea, yo creo que sí, lo que sí me parece que la trampa ahí es a partir, no es, digamos, reconocer que por lo menos en muchos casos, no sé si es universal eso, no lo podría saber, pero que hay un tema con esto de asimilar, digamos, la diferencia sexual, pero se armó, digamos, una narrativa tal que llevó a, digamos, a pensar que hay un buen modo de tramitarlo y hay modos, digamos, que ya no serían buenos, que serían no efecto de posicionarse de un modo, sino de no aceptar. Digamos, ahí viene todo ese tema de la no aceptación que me parece complicado. Respecto a la categoría de perversión, que está muy vinculada a ¿no? Porque una de las maneras de definir la perversión es eso, ¿no? Es la renegación de la castración. Yo te digo la verdad, prefiero, digamos, en mi universo mental la tengo como, la tiré en un baúl de cosas desgastadas e inútiles. Sí creo, digamos, yo para cierto tipo de estructura subjetiva, que no me parece que, yo al menos no pongo tanto el acento en qué forma toma la sexualidad. Si bien te digo, hay un campo de la sexualidad que es otro, los 150.000 pendientes que tengo, que nunca pude investigar en serio, que me interesa, que es exactamente el campo el que nombraste de sadomasoquismo, voyerismo. Ese es un campo del cual casi no sé nada. Debo decir, tampoco casi tuve pacientes que hagan esas prácticas, entonces, digamos, tampoco tengo una experiencia clínica de eso, pero para ciertas personalidades, eh, no sé, por razones que no las tengo demasiado pensadas, en mi uso común uso más la categoría psicópata, que es esa persona que arrasa la subjetividad del otro, digamos, es la persona, no sé, por decirte, el que puede ser torturador, el que es estafador, digamos, puede de alguna manera, en una medida muy importante, no identificarse con el otro y usarlo como objeto, pero no como objeto en el juego erótico, que eso, digamos, es otra cosa muy distinta, sino como un objeto de uso. Yo, en mi lenguaje privado, digamos, lo prefiero llamarlo psicópata, pero tampoco es que lo tengo súper elaborado, es porque tengo mucho rechazo por la palabra perversión, porque tiene esta genealogía de, digamos, de patologizar sexualidades incluyéndome, ponele, entonces me siento tocado. Touché. Okay. Gracias. No, por nada, contrario. Vale, tenemos... ¿Había alguna otra manito levantada, Esther? Bueno, la de Frank y mía, no hay más. Animaros, por favor. Tenemos 10 minutos, ¿es ahora o nunca? La cosa es que, escuchándoos, me venía a la mente que no sé si podemos constatar de los efectos en los consultorios de la diferencia sexual anatómica, pero de lo que sí que podemos constatar, creo, es de los efectos de la construcción de género. De eso sí. Por ejemplo, una cuestión que últimamente me va viniendo a la cabeza es que quizá tenemos como tarea pendiente el intentar volver a revisar las estructuras neuróticas y empezar a pensar si son realmente unas estructuras o quizá lo que diferencia la obsesión de la histeria es más fenomenológico que no estructural. Por ejemplo, leyendo el libro de una actriz catalana que se llama Leticia Dolera, el libro se llama Morder la manzana. Ella rescata un test que en Suecia creo que lo utilizan para supervisar las películas y para darles el sello de género, ¿no? De que son solidarias con el género femenino. Y el test es el siguiente, está creado por una humorista. Con eso ya es indicador. Se trata de hacer 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿aparecen 2 personajes femeninos en la película? Y con personajes femeninos se refiere a un personaje construido. Vale, si dicen que sí, pasan la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿esos 2 personajes femeninos hablan entre ellas? Si es que sí, pasan a la tercera.
¿hablan entre ellas de algo más que no sea un hombre? Vale. Entonces, dicho esto, yo cuando leía esto pensaba en diferentes elementos, ¿no? Como sería el sostener la impotencia del hombre, típica de la histeria, o la posición sacrificial. No sé hasta qué punto, que quizás sí, es estructural o hasta qué punto es efecto de tantísimos años de patriarcado. No lo sé tampoco, es difícil, la pregunta es de esas apasionantes, difíciles y que habría que ponerse a discutir y pensar durante mucho tiempo, pero claramente me parece que sea más común la obsesividad en los varones es porque está bastante vinculada al modo de subjetivar varones y la histeria está articulada al modo de subjetivar mujeres, me parece. Eso seguramente. O sea, seguramente que no es algo ahistórico, digamos, y por fuera de la relación de poder. O sea, son modos de subjetividad que, como todo modo de subjetividad, es histórica. Ahí, otra de las cosas que me van a quedar pendientes, por no me dar el tiempo de la vida, seguramente, sería, digamos, conocer más o incluso, no sé cómo decir, vivir un tiempo en Oriente y ver cómo se juegan estas cosas, no sé, en lugares, en culturas muy distintas, tipo China, Corea, no sé, o un país tipo Irak, digamos, digamos, cómo esto se juega en contextos culturalmente muy distintos para ver si hay algo que no cambie digamos, y ver lo que cambie y qué es lo que no cambia, digamos. Eso sería una experiencia interesante que no voy a hacer, pero qué bueno que estaría. Okay. Ahora, por otra parte, y yendo a lo que decías al principio, hasta donde yo llego a pensar, insisto, son todos temas que hay que repensarlos mucho y que uno nunca tiene la seguridad, pero yo no creo que la cuestión de género subsuma totalmente la cuestión de sexualidad. No. O sea, volviendo a lo de la diferencia sexual, me parece que lo del género, los dos son campos que obviamente tienen vínculos, pero no son exactamente lo mismo. Y les voy a contar algo que a mí me lo ilustró, al menos me ilustró esta diferencia entre género y sexualidad y cómo se articulan, ¿no? Fue la experiencia que me contó una paciente. Claro, pero también entonces podríamos pensar si, por ejemplo, la homosexualidad se podría pensar como una condición erótica que pasa por el órgano, de la misma manera que la heterosexualidad, ¿o no? Y mira, yo digamos, casi todos mis amigos gays buscamos gente con pene para tener vínculos eróticos. O sea, y realmente para mí es importante. Claro, pero hay gente que, por ejemplo, no es importante. Hay gente para la cual no es importante, tal cual. Sí. Por eso, digamos, pero me parece que eso te dice que, claro, pero también me parece que te dice que cada uno establece distintas relaciones a la materialidad del cuerpo, pero establece cierta relación a la materialidad del cuerpo. Entonces, para esa persona para la cual no es importante, claro, habría que ver cómo se le arma el fantasma ahí. Obviamente, ahí sí me daría mucha tentación de saber más, digamos, cómo se articula ahí el deseo y qué lugar juega o no juega el órgano o por qué no es importante. Ahí sí hay un campo para saber un montón, para aprender, para curiosear, para ver distintos modos de vincularse con lo erótico, claro. Ok, tenemos la palabra de Frank, Andy y Clara. Y ahí cerramos, pues yo tengo que atender. Sí. Bueno, está el típico chiste, ¿no? Conocido, seguro que por todos o casi todos, que es el que está, ¿no? Está este hombre o esa mujer, ¿no? Con el carrito y el bebé, y viene un amigo o una amiga y le pregunta, ¿es niño o es niña, ¿no? Y él responde, no lo sé porque aún no habla, ¿no? Para los psicoanalistas está bien, pero luego sucede que si ese bebé empieza a hablar y sigue hablando y sepa un análisis y sigue hablando, sucederá que si todo va como ha de ir, ¿no? Las identificaciones hombre-mujer también caerán como las que han de caer en un análisis, ¿no? Se supone que es una caída identificatoria. Y entonces, mi pregunta va un poco por ahí, Jorge. Yo pienso, un final de análisis, también se ha dicho muchas veces, es estar en una posición no toda, en una posición femenina, pero de algún modo nos deslizamos otra vez a un binarismo. Es decir, empezamos con un binarismo, acabamos con un binarismo. Yo te quiero plantear, si yo te digo, un analista, cuando acaba un análisis,
una persona cuando acaba un análisis, tú lo podrías situar, no sé qué te parece, del lado de el analista tiene que ser transexual, el analista tiene que ser queer, o el analista tiene que ser LQTGBIHJKXYZ+. O tiene que ser otra cosa, porque para mí es como más fácil pensar que alguien está en una posición de analista, si lo veo por allá, transexual, queer, patapam, que no pensarlo del lado femenino, porque el lado femenino nos convoca, nos desliza muchas veces a un binarismo, ¿no? Y yo, mi versión sería la siguiente. Yo no creo que, no es mi experiencia, menos que con el final de análisis, las identificaciones hombre o mujer caigan necesariamente, sino me parece que pierden consistencia, o sea, no son tan importantes. Okay. En ese punto creo que uno puede ser buen analista, digamos, identificándose como hombre, como mujer, como queer, no me parece que sea el punto clave. Ahora, si vos crees, digamos, si vos le das una consistencia tremenda a esa identificación y pensás que es importantísimo y que tenés que sostenerlo, ahí estamos en un problema, digamos, más allá de a qué te identifiques. Me parece que lo que cambia no es tanto no es necesariamente las identificaciones, sino cambia la relación con esas identificaciones. Es como tomarlas más como un juego, como que lo que son. Es un juego, es una estrategia, pero yo tampoco creo que uno pueda no tener ninguna identidad, la verdad, que yo no creo eso. Me parece que no puedo, yo no, al menos no puedo andar en la vida sin ninguna identidad. Otra cosa es que no me tome demasiado en serio ninguna identidad, que yo sé que es, bueno, como les decía, viste al principio, bueno, les digo soy gay, pero no sé, qué sé yo qué quiere decir eso. No sé muy bien qué quiere decir. Quiere decir que sí, pero sí quiere decir algo. Cuando voy a Tarragona, me quieren presentar a alguien, no me presenten una chica, preséntenme un chico. Después les paso detalles. Ok. Andy. Hola, ¿sí se me escucha? Sí. Hola Andy, ¿cómo estás? Bien, acá que ya mañana es la presentación de la que te comenté, entonces aterrorizada, francamente, pero Pero va a ir bien, seguro. muchas gracias. Mi comentario, porque es más entre un comentario y una pregunta, es en relación a la cuestión de no tomar tan en serio el caso por caso y considerar también el contexto social, vamos a llamarlo así. Yo creo que esto no necesariamente va separado, porque es parte del caso por caso, pues cómo nos relacionamos con el otro. Entonces pienso que es parte del caso por caso, que no es lo mismo un paciente, digamos, hombre blanco cis heterosexual, que un paciente, no sé, de una minoría que es homosexual o que es trans, por lo mismo de la mirada de la sociedad. Entonces, no pienso que esté tan peleado, sino que pienso que es algo que se tiene que considerar dentro del caso por caso. No sé tú qué piensas. Pienso que me debo haber expresado mal o el tema es difícil de agarrar, pero jamás diría que no hay que tomar en serio el caso por caso. De verdad, pienso lo que vos dijiste, que el caso por caso, que claramente se trabaja caso por caso, pero que nadie se funda a sí mismo. Por lo tanto, lo que te funda no está solo en vos mismo. La singularidad absoluta se diluye en la nada. Eso quise decir. Claro, perfecto. Al final nos constituimos en función a la mirada del otro, ¿no? Y mucho más que la mirada del otro, no es solo la mirada del otro, en función de algo muy complejo que va mucho más allá de la mirada del otro, pero también la incluye, claro. Perfecto. Y tengo tiempo para una pregunta más, Esther, porque tengo que atender ya. ¿Puedo? Hola, Clara. Hola, Jorge. Decías antes de estas preguntas que a veces nos enredan durante horas en la consulta y que no las respondemos y les damos vuelta. Y según lo que hablabas, y no solo te he escuchado a ti, sino que esto es parte del discurso actual, esa heterosexualidad normativa. Te diría, ¿la heterosexualidad es solo efecto de la normativa? No, no creo que sea solo efecto de la normativa. Porque si no quedaríamos como la heterosexualidad, la normativa y la homosexualidad, ¿por qué no?
No, me Vale. opondría a cualquier idea que privilegie cualquier sexualidad, digamos, Vale, digamos vale. que haga un ideal de cualquier sexualidad. No, digamos, Perfecto. no, para nada. Vale, Para pero nada. Ya, entonces, ahora lo piola es ser gay. No, o sea, cada uno que disfrute como pueda, como le guste, como le salga. sobre todo como pueda. Exactamente. Bueno, gente hermosa, los tengo que dejar porque tengo que atender, así que Hasta ha sido otra. hermoso Hasta otra, y entonces. espero que la otra vez nos encontremos que personalmente, tal vez. Así, seguro. Muchas Gracias. gracias, Jorge. Y si eso se da, me invitan a comer y a tomar el vino, ojo. Sí. Por supuesto. Eso. Muchas gracias a todos.